Ya. Vamos a empezar la clase y vamos a ver los puntos más relevantes para el médico internista y con el apoyo del doctor. Cualquier situación que se me haya pasado en alto, pues ya nos apoyaremos con el doctor. Muy bien. Entonces va a ser una clase con puntos clave para que tengamos el tiempo de discutirlo y de que se comenten los datos relevantes al final. Nada más como un poquito de datos relevantes, pues la esquizofrenia es un padecimiento que le puede pasar a cualquier persona, recordando que dentro de la epidemiología el 1% de la población pudiese padecerla en algún momento. Recordemos figuras importantes, inclusive el antiguo cantante de Pink Floyd, Syd Barrett, él padecía este trastorno psiquiátrico. Inclusive varios de sus temas estaban relacionados con situaciones que él llegó a ver o llegó a sentir dentro de las alucinaciones que padecía por la esquizofrenia. Esta es una foto déjame pongo el puntero. Esta es una foto de Syd Barrett posterior a al colapso psiquiátrico que llegó a tener. Era llamado también el diamante loco. Como historia, pues la esquizofrenia viene del griego clásico, que es schizен, se entiende como algo como que divide, escinde, que rompe como tal, y el fren, entendido como el entendimiento, la razón o la mente. Kraepelin fue el primero en llamar a la demencia, a la esquizofrenia como demencia precoz, al trastorno que posteriormente se le denominó esquizofrenia. Ahora, ¿qué es la esquizofrenia? Vamos a tener que es un trastorno mental de tipo crónico, en el cual vamos a tener periodos de psicosis. Vamos a tener alteraciones en el comportamiento, en los pensamientos, en el habla, y va a haber un deterioro en la funcionalidad del paciente que está padeciendo el cuadro. Es por eso o por las razones por las que pudiese llegar a nuestra consulta el paciente. Ahora, dentro de los periodos de psicosis que pudiesen llevar o que pudiese presentar el paciente, vamos a tener que va a haber una pérdida de la percepción de la realidad y esta va a estar manifestada con alucinaciones, con un lenguaje desorganizado, con un habla desorganizada y pues esta pérdida de la percepción de la realidad. Recordar dentro de la epidemiología, lo más relevante, pues es una prevalencia a nivel mundial del 1.5%. Es más común en hombres que en mujeres. Y en los hombres se presenta ante los 20, 30 y en mujeres en edades más grandes, 30 y 40. Recordemos que el padecer esquizofrenia nos conlleva a un alto riesgo de suicidio. Algunos factores de riesgo relevantes, sobre todo este que mencioné al principio, que nos pudiesen llevar a desarrollo de esquizofrenia, pudiese ser el uso frecuente de cannabis en adolescentes. Ahorita les voy a mencionar uno de los artículos donde saqué esta información. Sin embargo, también tenemos otras causas de tipo infecciosas u obstétricas, como podría ser una hemorragia, hipoxia fetal e infecciones. Se ha propuesto o se ha llevado a cabo un estudio en el cual también se ha visto que vivir en áreas urbanizadas pudiese ser un desencadenante de esquizofrenia. También existen estudios en el cual se han llevado a cabo donde relatan que los inmigrantes, ya sea por el subdiagnóstico o la falta de diagnósticos que previamente habían tenido, tienen pequeños focos rojos cuando realizan acciones de inmigración. Sobre todo, creo que esto se estuvo llevando mucho con las personas de Egipto que viajaban a Israel. Y pues infecciones, se habla de que pacientes que hayan nacido en periodos de invierno, que hayan sido propensos a una infección como de tipo influenza, pudiesen tener esta situación como un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia. Lo que les comentaba del uso de cannabis, pues sí tiene una relación su uso común sobre trastornos del ámbito psiquiátrico, ya sea que aumenten el riesgo de ansiedad o depresión y han estado asociados a una psicosis, incluyendo una asociación con la esquizofrenia. Esto pudiese ser también por la vulnerabilidad genética preexistente que llegan a tener estos pacientes, como que se exacerbe el cuadro en el consumidor de cannabis, que ya tiene como tal el diagnóstico de esquizofrenia diagnosticado. Ahora, recordemos también que varios de los consumos de estas personas pues no son medidos, no se sabe en ciencia cierta qué es lo que están fumando, ya sea si es un cannabis
de tipo lo más natural posible, entre comillas, o inclusive algún cannabis sintético. La cantidad de THC pues pudiera tener también un efecto relevante en esos consumos, así como las cantidades en miligramos, gramos que esté consumiendo el paciente, las cuales pues evidentemente pocas veces es cuantificada. Ahora, respecto... Sí, claro. Se sabe ya que la categóricamente es la grasa de la producción es inhibida por la marihuana y la grasa es la que metaboliza la dopamina. Eleva los niveles de dopamina. Y secundario a eso, vamos a tener el riesgo de la esquizofrenia. Claro, en parte de la presentación voy a comentar un poco la neurobiología respecto a los receptores de dopamina y las vías hiperdopaminérgicas que conllevan a esta situación. Entonces, voy a comentarles las clasificaciones de la DSM-4, el CIE-10 y lo que promueve el DSM-5. Ahora, la clasificación por el DSM-4 nos da 6 tipos de esquizofrenia. Una de ellas es la paranoide, en el cual el paciente va a tener delirios y alucinaciones prominentes con poca alteración en el efecto o el habla. Vamos a tener aquella que es la hebefrénica o desorganizada, en la cual los cambios afectivos son prominentes con un estado de ánimo superficial e inapropiado. Esta es típica en los adolescentes adultos y adultos jóvenes. Tenemos también comentada la catatónica. Se habla de una residual, descrita como una etapa crónica, en la que ha habido una clara progresión desde una etapa temprana a una etapa posterior, caracterizada por síntomas negativos a largo plazo. Una simple, que sería un cuadro de esquizofrenia residual, sin haber experimentado previamente alguna psicosis explícita, o una indiferenciada, que no se ajusta a ninguno de los subtipos ya comentados. Ahora, el DSM-5 menciona que hay especificaciones muy aplicables solo después de que haya transcurrido al menos un año desde el inicio del trastorno. Para la esquizofrenia vamos a dar el diagnóstico de esquizofrenia si el paciente presenta los síntomas en las 2 últimas semanas y lleva con ellos más de 6 meses. De ahí se pudiese dar todo otro espectro de trastornos que también se van a comentar como dentro de los trastornos diferenciales, pero para el diagnóstico de esquizofrenia como tal necesitamos por lo menos un mínimo de 6 meses. Ahora, el DSM-5 nos habla de que lo podemos especificar si tenemos un primer episodio, donde esté actualmente el episodio en agudo. Lo mismo el primer episodio, pero que esté en una remisión parcial. Un primer episodio que actualmente esté en una remisión completa, que pueda presentar el paciente múltiples episodios, actualmente en un episodio agudo, que lleve ya varios episodios, actualmente en una remisión parcial, que lleve varios episodios y que esté actualmente en una remisión completa, o que esté de manera continua o sin especificar. Ahora, a ello también se le pudiese agregar el trastorno con la catatonia, en la cual la gravedad va a estar determinada por los síntomas y se puede clasificar según su mayor gravedad en los últimos 7 días. Se utiliza una escala de 5 puntos, siendo 0 ausente y 4 presente y grave. El paciente puede presentar las alucinaciones, los delirios, el discurso desorganizado, una conducta psicomotora normal y síntomas negativos. ¿Qué puede pasar a nuestro paciente antes de que esté bien establecido el diagnóstico de esquizofrenia? Pudiésemos presentar prodromos, en los cuales vamos a tener un paciente el cual se va a encontrar en situaciones de aislamiento social, que haya una disminución del desempeño dentro de su estado laboral o de su estado escolar, que esté con un comportamiento errático o que pudiese estar con periodos de agitación. Supongo, en estos casos, cuando llegue la madre o el padre y nos comente que el hijo, el adolescente, pues está en su cuarto, muy retraído, no está hablando mucho con sus compañeros de clase, pues el desempeño escolar es muy malo y lo han visto como con ciertas actitudes que no les parecen del todo normal. Desde ahí pudiésemos estar indagando o pensando en que pudiese haber algo, un trastorno psiquiátrico de por medio y pues ya ir hacia el espectro de la esquizofrenia. Ahora, para el diagnóstico, vamos a necesitar dos o más de los siguientes síntomas, ya sean positivos o negativos, que estén presentes mínimo en un mes. Y dentro de la temporalidad de estos síntomas, que sean o que hayan estado presentes de manera continua por lo menos en 6 meses. La sintomatología debe incluir por lo menos un síntoma positivo. Vamos a tener tanto síntomas positivos como negativos. Dentro de los positivos podremos tener las alucinaciones, el lenguaje y el pensamiento desorganizado y las ideas delirantes. Dentro de los síntomas negativos
Tendríamos alteraciones en el comportamiento, afectividad aplanada, alogia, que es un aumento en la latencia de respuesta, o que tuviese el paciente pobreza o disminución del lenguaje espontáneo, que el paciente no quiera hablar con un discurso completamente fluido, o simplemente la latencia de respuesta esté muy aumentada. También pudiésemos tener cuadros que el paciente se presente en situaciones amotivacionales. Ahora, dentro de esto, pues es importante que aumentar las ideas delirantes. No sé si a alguno de ustedes se le ocurra alguna idea delirante. Mitch. Ajá, esa es una idea delirante. ¿Alguna otra? Iván. ¿Que la querían matar? ¿De percepción? Exacto, podemos tener diferentes tipos de ideas delirantes, pueden ir desde ideas de grandiosidad, de ideas de nihilismo, en el cual el paciente puede tener esta sensación o decir que él está muerto, o que sus órganos, que no tiene órganos, que no existen. Pudiese ser ideas en las cuales un paciente piense que, no sé, una actriz es su novia y le está, bueno, conlleva también situaciones de índole pues, policíacas o de restricciones como tal, pero que el paciente esté pensando que constantemente esa persona es su novia, o que cosas que ve en la radio o en canciones, pues los asocie con situaciones de la vida cotidiana, o que sienta que le están dando algún mensaje. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Charles Manson y la canción Helter Skelter de los Beatles, ¿no? En el cual había ahí una relación que pues, él mismo decía que los Beatles le habían dicho que tenían que realizar ciertos asesinatos, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas son las ideas delirantes. Ahora, dentro de la neurobiología, pues como bien comentaba el doctor, la situación está dada por dopamina. Entonces, vamos a tener hiperdopaminergia en áreas mesolímicas y mesocorticales. El correlato anatómico de manera estricta de las vías dopaminérgicas es el siguiente: el área mesolímbica, el tubo infundíbulo y la nigroestriatal. Todo es tardado por receptores de dopamina D2. La única área que está influyendo con un poco o una disminución del aumento de la dopamina va a ser la mesocortical. ¿Esta cuál creen que pudiese ser dentro de la clínica la que estuviera influyendo en los síntomas? Esta nos daría síntomas de qué tipo, una hipodopaminergia. Serían los síntomas negativos, los del aplanamiento social, ¿de acuerdo? Ahora, también se ha visto que hay una correlación en cuanto a imagen de los pacientes con esquizofrenia. Se ha encontrado, esta es una imagen de dos gemelos, en los cuales el paciente con esquizofrenia pues tiene una ventriculomegalia bastante establecida, a diferencia de su gemelo, que pues los ventrículos laterales están normales. Ahora, de los síntomas positivos, recordemos, estas ideas delirantes son falsas, paranoides o de grandeza. El pensamiento desorganizado pues va a tener un discurso tangencial en el cual el paciente pudiese estar evitando contestarle al médico, a los familiares o a quien esté tratando de establecer una conversación con él. Las alucinaciones de tipo audiovisuales, se comenta que prevalecen más las de tipo, las auditivas, aquellas en las que hay situaciones inclusive como de órdenes. Todo esto va a estar dado por un área, la parte hiperdopaminérgica, sobre todo en mesolímbica. Ahora, dentro de los síntomas negativos, pues bien vamos a tener la apatía, el aislamiento social, las alteraciones en la memoria y la concentración, y alteraciones en las funciones ejecutivas. Lo mismo va a estar dado por estos trastornos que va a llevar el paciente dentro de su vida social y dentro de su vida profesional, así como en la escuela, ¿no? Recordando que aquí va a ser la situación de una baja en la dopamina en las áreas que van a estar conectando la parte mesocortical. Ahora bien, hablando un poco de los delirios, pues entendemos como delirio aquellas creencias falsas, fijas, resistentes al cambio. En el 80% de los pacientes las van a presentar. Resistentes al cambio porque independientemente de que uno le pueda demostrar con un hecho concreto al paciente que lo que está pensando no es lo correcto, no es la realidad, el paciente pareciese que encontraría la forma de darle la vuelta a esto y creerlo completamente porque para él es su realidad. Tienen explicaciones delirantes para sus alucinaciones y se pueden dividir inclusive en extraños y no extraños.
El contenido de los delirios pudiese ser por referencia, de grandiosidad, paranoicas, nihilísticas y erotomaníacas. De algo que hayan leído como de las erotomaníacas, ¿saben a qué se refiere? Son de estas que les comento, de aquel paciente que, no sé, siente o cree que Jennifer López es su novia y entonces está constantemente acosándola cerca de su casa, entonces ella tiene que poner pues, una orden de restricción, pero este paciente o sea, él jura y perjura que ella es su novia y que eventualmente van a estar juntos. Ideas de referencia, pues aquellas ideas, o bueno, delirios de referencia, aquellos delirios en el cual el paciente pues está pensando que las situaciones que está viendo en la tele o en la radio se conectan. Se me ocurre a lo mejor, no sé si hayan visto esta película de 13 o el número 13, en la cual sale Jim Carrey, que todo lo que está viendo en su vida cotidiana, día a día, lo relaciona con el número 13. De repente hace unas compras y sale el número 13, él se casa el número 13, su hija en ese momento tiene 13 años y empieza a ver como el mismo patrón en todos lados, pues esto lo desborda a situaciones ya en las cuales no puede estar de una manera estable o socialmente, ¿no? Las grandiosas, pues se me ocurre bastante lo que pudiera ser algún presidente, por ejemplo Donald Trump. Pues también pudiese ser AMLO, pudiésemos tener también algo más bíblico como Jesús. De aquí también tendríamos algunas situaciones paranoicas en las cuales el paciente cree que lo están persiguiendo o inclusive no se quisiera tomar la medicación porque pudiese pensar que el doctor le está haciendo daño o que estaba pensando en lastimarlo con los medicamentos. Y tenemos aquellas nihilistas en cuales el paciente puede estar sintiendo que está muerto por dentro, que no tiene órganos. Si no mal recuerdo, creo que el síndrome relacionado con esto es el síndrome de Cotard, en el cual el paciente pues comenta eso, ¿no? Que está muerto en vida. Respecto a las alucinaciones, tenemos percepción de un proceso sensorial en ausencia de una fuente externa, recordando que son auditivas, visuales, somáticas, olfativas o de tipo gustativo, remarcando las audiovisuales en estos pacientes. Desorganización, pues está inferida como tal en los patrones de habla inconexos que está presentando el paciente. Lo vamos a ver con sus alteraciones en la forma en la que está hablando. Como tal, la desorganización pudiese ser de tipo tangencial, circunstancial, de descarrilamiento, neologismos o ensalada de palabras. La tangencial es que el paciente se va a estar alejando cada vez más del tema de conversación sin responder de una manera adecuada. Va a estar tratando de darle la vuelta a esa conversación o a las preguntas. Circunstancial, aquella en la cual va a responder de manera indirecta. Un descarrilamiento sería un cambio de tema, hablar completamente de algo que no es el tema en concreto. Neologismos, pues que el paciente está inventando nuevas palabras. Cualquier situación en la cual el paciente pueda decir como, pues para mí no es corazón, se dice supanqui, ¿no? Entonces empieza con estas situaciones. Ensalada de palabras, pues una verborrea bastante intensa del paciente y que no tiene ninguna conjetura lógica ni va dentro del discurso. Ahora, respecto al curso de la enfermedad, pues vamos a tener el inicio, la presentación de los síntomas y al final el resultado, si hay o no un tratamiento por medio. El inicio pudiese ser abrupto contra un inicio completamente insidioso, que los síntomas estén de manera continua o que sean intermitentes y que el resultado ya con los tratamientos dados de parte psiquiátrica, biopsicosocial e inclusive muy importante la rama de sus familiares, el apoyo social que pudiese tener, nos pudiesen dar el resultado pobre contra no pobre de que pueda tener este paciente. Entonces, factores que van a influir en este curso de la enfermedad va a ser una intervención temprana, que se detecte, que tenga un tratamiento intensivo y oportuno. Esto va a conllevar a que disminuyan las rehospitalizaciones y va a mejorar las habilidades interpersonales del paciente. Puede tener factores estresantes que ya sean como trauma, duelo e inclusive problemas financieros. Es muy importante la parte de la adherencia a la medicación y pues en los casos funestos y no tan viables, pues se comenta que el paciente pudiese terminar en un suicidio, que es más alto en esta población en general. El 5% de los pacientes con esquizofrenia terminan en suicidio. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros como médicos internistas tenemos que tener un tanto en claro, es que si bien la rama de la esquizofrenia tiene ciertos patrones, pues también tenemos otros trastornos y otras enfermedades dentro de este ámbito que no explícitamente son esquizofrenia. Pudiésemos tener un trastorno esquizofreniforme,
que también es un factor de riesgo para esquizofrenia, en el cual vamos a tener todos los criterios de esquizofrenia cumplidos, todos los criterios de Andersen, pero la duración total del trastorno va a ser inferior a los 6 meses. Pudiésemos tener también un trastorno esquizoafectivo, en el cual la esquizofrenia está dada con episodios maníacos o un componente depresivo significativo. Los episodios de psicosis explícitamente se encuentran solo ante la presencia de un episodio del estado de ánimo. Tenemos los trastornos psicóticos inducidos por sustancias. Se me ocurre, pudiese ser por algún alucinógeno o tal vez algún opioide. Tenemos el esquizotípico de la personalidad, en el cual hay creencias raras o excéntricas o alteraciones de la percepción que no alcanzan el nivel de los delirios o alucinaciones. Eventualmente pudiesen virar a un trastorno psicótico. Aquí en esta situación se me ocurriría algo así como muy Walter Mercado, ¿no? O aquellas personas que creen que todo está dado por los astros, el cosmos, y si eres Leo, Capricornio, estas situaciones. Esquizoide de la personalidad, pues que haya poco interés dentro de las relaciones sociales o de la intimidad de los pacientes y hay una superposición con los síntomas negativos. No se presentan como tal con una psicosis. Entonces, pues, si bien nos damos cuenta que hay varios diagnósticos diferenciales que pudiesen estar virando o rozando dentro del espectro de la esquizofrenia, no como tal es una esquizofrenia. Entonces, eso es importante para el tratamiento, en el cual vamos a intentar minimizar los síntomas y las deficiencias funcionales. Hay que minimizar los efectos secundarios de la farmacoterapia que vamos a estar dando, evitar las recaídas y promover la recuperación de su ambiente social y profesional en el paciente, que permita la autodeterminación, una plena integración a la sociedad, que considero yo pudiese ser de lo más importante en esta diapositiva, y la búsqueda de objetivos personales. Esto tiene que estar dado por un enfoque multidisciplinario. Va a ser la familia, el psiquiatra, la terapia cognitivo-conductual, y sobre todo la educación del paciente, hacerle saber la situación en la que se encuentra, apoyarlo y que tenga la disponibilidad tanto del médico como de sus familiares para poder afrontar esta situación. Ahora, la respuesta completa a la terapia farmacológica, cómo va a ser, cómo va a estar dada, es ante el caso en el que el paciente ya no tiene los episodios de psicosis clínicamente significativa y se continúa con la medicación previamente prescrita. Se empieza con la dosis efectiva más baja. Ahorita les hice una tablita con los medicamentos de uso común que tenemos aquí en el hospital y las dosis, cómo poderlas iniciar, cuáles son las dosis de mantenimiento y cuáles son las dosis máximas. La duración de la terapia antipsicótica, esto es muy importante porque se recomienda como tal continuar durante al menos 2 a 3 años. Aquellos que tuvieron una psicosis que fue extremadamente disruptiva, difícil de controlar, o que estuvo acompañada de violencia o una ideación suicida, se recomienda que el tratamiento continúe de manera indefinida. Ahora, si se decide en algún momento suspender la medicación antipsicótica, se recomienda una reducción gradual de la dosis y un seguimiento de manera semanal. Tiene que estar muy pegado el paciente con esquizofrenia con su médico tratante. Aquellos que puedan interrumpir o reducir la dosis de la medicación antipsicótica, hacerlo está asociado con un mejor funcionamiento del paciente a largo plazo. Algunas consideraciones específicas dentro del tratamiento son 2 relevantes. Si se decide suspender la medicación, se recomendaría una reducción gradual de la dosis y el seguimiento semanal, previamente comentado, y que pues esta medicación haya dado de tal forma que si se logra hacer, pues el paciente tenga el mejor funcionamiento a largo plazo. Ahora, estas son algunas de las sustancias, algunos de los medicamentos que pudiésemos usar y recordemos cómo se dividen los antipsicóticos. ¿Alguien me puede recordar cómo se dividen los antipsicóticos? ¿De ella? Ajá, típicos y atípicos. O de primera y segunda generación. El haloperidol, ¿qué tipo de antipsicótico es? De primera generación. La clorpromacina. ¿De qué? Es de primera generación. Aquí les marqué con las letras fuertes los que son de segunda liberación y de letras un poco menos no tan tenues, les marqué con letras fuertes los de segunda generación y con letras menos tenues los de primera generación. Entonces, supongamos que tenemos un paciente, pudiésemos hacer uso de risperidona con una dosis inicial de 1 a 2 miligramos al día.
para que pudiésemos llevarlo a una dosis de 2 a 6 miligramos día con una dosis máxima de 8. Recordemos que la vida media de este medicamento pues es de 20 horas. Esta tablita considero que es relevante que la tengamos todos, sobre todo pues hacemos mucho uso del haloperidol, a veces en situaciones o en circunstancias que no serían totalmente prescritas, porque pues pareciese que queremos darle Aldol para poder ir a descansar nosotros, pero no es lo más recomendable en estos casos. Recordemos que el Aldol pues tiene sus riesgos, sobre todo en los pacientes que tenemos aquí en piso, pudiésemos prolongarles el QT. De la clorpromacina, pues algunos pacientes, sobre todo aquellos con algún trastorno de tipo cardíaco, los efectos anticolinérgicos no son bien tolerados. La quetiapina se comenta que puede tener altas tasas de sedación y pues, posiblemente generar una hipotensión ortostática. Ahora, la clozapina no se usa de inicio como un tratamiento antipsicótico de primera línea, se usa cuando ya es una situación del paciente en resistencia a tratamiento. Podemos usar de 12.5 a 25 como una dosis inicial. Se va con una dosis diaria de 150 a 600 miligramos, con una dosis máxima de casi hasta 1 gramo de 900 miligramos. Notas relevantes con la clozapina, pues los efectos hipotensivos de hipotensión y sobre todo la situación de que el paciente pudiese debutar con una agranulocitosis. Ahora, en este esquema trato de mostrarles de manera breve las maneras en las que se usan el tratamiento. Recordemos que sí, tenemos a los antipsicóticos de primera y segunda generación. Si bien los de primera generación actúan solamente con áreas dopaminérgicas, recordemos que estos solo al actuar con el área dopaminérgica, pues vamos a tener efectos secundarios más prominentes que con el uso solo de los de segunda generación. Dentro de los de primera generación tenemos los efectos extrapiramidales, como parkinsonismo, rigidez, temblor, discinesia, distonía, uno muy común llamado acaticia. ¿Alguien se acuerda de la acaticia? Es un movimiento voluntario. Es la sensación de león en jaula. Exacto. Es la sensación de que el paciente está desesperado, tiene esta sensación de que se está moviendo mucho, pero no es como tal una situación como de parkinsonismo, es más la sensación que tiene el paciente. Puede tener también cialorrea y pues también, o sea, la situación de que estemos dando Aldol de forma repetida, como lo solemos dar a veces, pues pudiésemos generar un síndrome neuroléptico maligno, ¿no? En el cual pues tenemos demasiados efectos anticolinérgicos en el paciente y pues de instancia darle un tratamiento al cual puede responder, que sería el dantrolene, ¿no? Y bueno, si existiesen estos síntomas extrapiramidales, hacer uso del dantrolene o de la benzotropina. Ahora, dentro de los de segunda generación, recordar que está dado por tenemos dos de los principales de la bioquímica que tenemos, sería la dopamina y la serotonina. Tenemos el uso de risperidona, clozapina, quetiapina o lanzapina. Y pues si bien los efectos secundarios no son tan intensos, sí hay que vigilar con ellos los efectos metabólicos. Es posible que nuestro paciente aumente en su índice de masa corporal, que haya efectos en la glucosa, aumenten los lípidos e inclusive pues cambien las cifras de tensión arterial, se puedan elevar un poco. Si tenemos un caso de pobre adherencia al tratamiento, pudiésemos usar la risperidona de manera inyectable o en depósito. Y como les comenté, la clozapina, si el riesgo de suicidio es elevado o persistente o si hay resistencia al tratamiento, pudiese ser el fármaco de elección. Para esta presentación me apoyé de esta bibliografía y por el momento sería todo de mi parte. No sé si usted, doctor, quisiera comentar algo. Del antipsicótico que más aumenta de peso es la valsartina y eso. Y que queda muy claro porque ahí tiene que cuidar mucho la dieta. También la quetiapina y los otros, pero no tanto como la valsartina. Rápidamente, bueno, no rápidamente, meses, tenemos una peso de manera exagerada. Y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo si eres diabético, pues si tienen preguntas o yo las hago. No, hemos tenido hay aquí algunos pacientes que ya vienen con diagnóstico de esquizofrenia y ya tienen un manejo de base.
pero al momento de estar hospitalizados, pues obviamente para ellos cambia completamente el ambiente, no les gusta estar aquí, entonces es muy difícil o sea, que estén, exacto, están muy alterados. ¿Hay alguna invitación para cambiar el manejo cuando un paciente está hospitalizado o se debe mantener su tratamiento de base? No hay que seguir el tratamiento de base porque si cambian a otro antipsicótico es muy posible que va a caer, porque los antipsicóticos de segunda generación o atípicos actúan sobre varios receptores y eso los hace mejores y a veces les acomoda más a un paciente. Y si les cambiamos, podríamos dejar, por así decir, que no le da a la serotonina o a la histamina y puede suceder que haya un brote psicótico, una decaída. Entonces, mejor no se cambia. A menos que tuviera ¿cómo se llama? Un síndrome de Steven-Johnson, que es, pero no va por una circunstancia. Aquí también es recomendable ver el perfil de la esquizofrenia. Es nada más para mencionar porque es un poco complicado, pero el perfil de la esquizofrenia nos va a dar ciertos síntomas. ¿Sí? Y el perfil del antipsicótico nos va a decir, actúa sobre estos receptores. Entonces, muchas veces, por decir algo muy sencillo, si el paciente tiene un déficit cognitivo, pues habría que ver cuál actúa sobre la acetilcolina y eso lo podría mejorar. Y lo podría empeorar si tiene cierto efecto anticolinérgico. Entonces, es conocer muy bien el medicamento, cuál es el perfil, y hay tablas en la internet, tablas en el perfil de los síntomas y el perfil de los medicamentos. El perfil de los síntomas no es común encontrar en internet, pero si nos podemos dar una idea. Por ejemplo, otro ejemplo es si tiene el paciente síntomas negativos y le vamos a dar algo muy duro a la dopamina, pues el paciente va a empeorar los síntomas negativos. Si tiene algunos que de alguna forma, porque ya hay la actúa sobre aumentando en la región frontal, aumentando la dopamina, y abajo, afectando a la dopamina para que la baje. Entonces, eso nos puede ayudar, pero tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, eso lo usamos los psiquiatras, ¿no? Pero yo creo que ustedes también lo podrían revisar. Eso sería muy importante. El síndrome de, si no me pregunta, el síndrome del neuroléptico maligno es algo que les puede llegar a ustedes. Entonces, es algo que puede llevar a la muerte. Entonces, puede haber insuficiencia respiratoria, fiebre de control y actúa sobre los músculos. Entonces, hay que tratarlo y también, no sé qué contiene, es la mandarina o eso. No estoy muy seguro. Es un dopaminérgico, la mandarina también es un. Entonces, un dopaminérgico, pero habría que buscar tratar esto porque sí los puede llevar a la. Y a veces con dosis bajas no tiene mucho que ver la dosis. Dosis bajas se puede conseguir esto. Doctor, Sí. ¿Se podría llegar a confundir el programa de la esquizofrenia con depresión? Está muy difícil. Porque lo que vemos nosotros son algunos síntomas como los más comunes son trastornos, ideas obsesivas o compulsiones. También un poco retraídos, o sea, son varios. Pero la depresión pues tiene sus síntomas y ya estos no están más disociados, más retraídos y difícilmente les van a llegar a la consulta. El único que me llegó a la vida. Le dije al papá que pues, tenía los problemas, pero no sabíamos si iba a llegar. Entonces le dije, habría que bajar, ¿no?
las situaciones de estrés y habría que darle un medicamento como la serotonina que nos da una mejor adaptación al estrés o más bien a los estresores. Entonces sí es muy importante, vamos a detectar. Si ustedes tienen el conocimiento, se puede hacer eso. Y si no, enviarlo rápidamente a un psiquiatra, aunque muchas de las veces los pacientes, más bien los familiares no quieren llorar. Este paciente damos una consulta y desapareció, porque no aceptaba que podía tener esquizofrenia. Entonces, el mismo amigo que ya lo llevaba a varios psiquiatras y que no quiere escuchar eso. Pero sí, es tratable. Y si se dieron cuenta que los ambientes urbanos es más factible que se desarrolle la esquizofrenia, las mismas drogas, o sea, los que se dedican a la esquizofrenia, porque ya hay de pura esquizofrenia, dicen que es mejor no, que no fumen la marihuana, porque la sociedad, ¿cuántos van a salir? ¿Sí? Van a salir varios. Entonces, si no se le da la marihuana, es muy probable que la marihuana no se desencadene. También los factores estresantes, que se da más en la urbanidad, pero también se da en los ambientes de socioeconómico bajo, y es porque hay más estresores ahí. Entonces, es lo que se puede desencadenar con el tiempo. La pobreza, pues, la falta de estudio, la falta de educación, los malos tratos en la infancia. Entonces, es muy importante pues mejorar la pobreza, pues creo que poco vamos a salir, es muy difícil. Y el ambiente académico es muy importante. Pero bueno, podemos tener esas factores de riesgo que se pueden superar, que se han superado en algunos países, no quiero decir qué países, pero países tan enormes. En Estados Unidos no tanto porque hay factores sociales muy estresantes. ¿Alguna otra pregunta? En relación al tratamiento, ¿En qué personas podemos empezar a considerar retirar el tratamiento después de que se ha cumplido la recomendación de, por ejemplo, 3 años de tratamiento? Sí. Por ejemplo, la paranoide es una de las que responden muy bien. Sabemos ya por experiencia que se responden muy bien. Ahí sí no podemos. Cuando el paciente esté estable y que su entorno sea no muy estresante, y si tiene trabajo, más importante, si está casado, todos esos factores que ayudan. Hay otro factor que es muy importante, por ejemplo, el que le dan a la adolescencia, resulta que pues, no se ha desarrollado, no tiene trabajo, es más difícil. En cambio, el que ya tiene 25 años, ya tiene una carrera, ya tiene un trabajo, posiblemente ya tenga su novio, esté casado. Entonces, por arriba de esa edad, ahí es más factible que el paciente responda muy bien a los medicamentos si se trata de medicamento. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la esquizofrénica, responde muy poco al tratamiento y luego, si responden, son muy fáciles de caer. También hay los mencionaba la esquizofrenia simple. Esa no es una esquizofrenia, no parecen esquizofrenia. Tiene muy pocos síntomas o muy pocos criterios y esos son más que andan en la vagancia o mujeres que se dedican a la prostitución. No porque la esquizofrenia los lleve, sino son candidatas a que se lleven ahí porque no tienen, muchas veces no tienen un sentido en la vida y alguien las invita o las carga o se viven en un ambiente de eso, pues es muy probable que se lleven eso. No quiere decir que la esquizofrenia no sea algo claro. Y pues esos serían los más importantes, pero si tienen un esquizofrénico para mí lo pueden intentar. Pero la dosis, para quitar la dosis,
es preferible quitarles en unos 3, 4 meses, muy poco a poco, porque luego lo recomiendan ir quitando la dosis, una quinta parte cada semana o algo así, depende del libro que lean, pero mejor quitar, yo quito, por decir, una quinta parte cada mes, y me voy a 5 meses. Y es un riesgo, no se la tiene que jugar, es un riesgo, puede tener un brote psicótico y pues el familiar se aprovecha, ¿no? Y es que quitar la familia y el ambiente familiar es muy importante, ya sea su nueva familia o familia de origen. ¿Cómo iniciar un tratamiento? Yo les pregunto, primero en general y después mi dedo va a apuntar. Pues pudiésemos iniciar con las dosis aquí recomendadas, ya sea quetiapina, por ejemplo, Sí, pues, o risperidona, ¿con cuántos iniciar? pues 1, 2 miligramos, hasta llegar a los 6. Risperidona. Vamos viendo dosis respuesta. Generalmente hay que subirlo. Ok. Pero yo dije tratamiento, no medicamentos. Ah. Soy muy alópata. Pues depende de los síntomas. Ya vamos a ir orientando si el paciente presenta síntomas positivos. O si está en Si no se puede manejar, si se quiere hacer daño al paciente, se puede dañar a la familia. A veces son con palabras, ¿no? Pero se da un internamiento. Y aquí el internamiento, ¿cuándo se va a dar? Cuando haya probabilidad de que se haga daño a sí mismo o daño a los demás. Porque de plano la familia no quiera tener ahí o no tiene algunas alucinaciones, pero se interna y cuánto tiempo tiene que estar internado. Pues cuando vayan repitiendo los síntomas y que ya la familia lo pueda tener ahí en su casa, que puede ser un mes, 2 meses. No puede haber cambios del antipsicótico en una semana porque una semana difícilmente. Entonces, si veo que no funciona, si el paciente tiene todavía alucinaciones a la semana, pues vamos a recuperar. Lo que sí tenemos que ver si hay disminuido un poco y eso nos va a ayudar. ¿Se capacita la familia o algo de los perritos? Me quedé callado por eso. Esperando. Sí, la familia es muy importante. Cuando es de primera vez, todos colaboran. Pero cuando ya ha tenido 10 años de estar así, y ya los tienes, también hay que capacitar a la familia. Luego no lo hacen. Entonces, ¿qué hacer con la familia? Una pregunta muy frecuente. Oiga, si me dice que está viendo alguien que le quiere hacer daño, no lo contradiga, le vamos a estudiar y puede llegar de mí. Entonces es muy importante, no es decir, te creo, escucharlo e irlo apoyando en sus necesidades básicas. La familia puede sentir mucho vergüenza por tener familiar cuando es de nuevo, pero cuando es ya amigo, entonces es más, que tienen experiencia y es más comprensible, pero sí hay que decirles lo que explicar qué es la que siempre y cómo tratar al paciente y cómo ayudar. Tratar a veces tratar personal. ¿Y qué más podríamos hacer? Cuando ya está el paciente asintomático, darle herramientas. Por ejemplo, hay un autor español, no recuerdo el nombre, que dijo, hay que darles técnicas de prevención, algunos terapia cognitiva virtual, pero lo que hay que mejorar es el yo del paciente. Ustedes tendrán que ser yo, pues, es el que va adaptándose a las circunstancias externas, internas, exigencias del medio ambiente, del trabajo, entonces darle más capacidad de cómo ir afrontando los estresores
y los internos, ¿no? También podemos agruparlos para que cuando tengan otro voto, lo identifiquen. El paciente esquizofrénico no acepta que este enfermo aún está más sintomático en la mayoría de los casos, pero hay que intentarlos cuando estén ya fuera de la psicosis, el cuadro psicótico. Y a veces yo les pregunto, oye, ¿qué pasó con un paciente que tenía, que dice que estaba entero? En la primera fase de antes de preguntar a la fase, hace muchos años, y cuando le pregunté que qué pensaba de eso, no, pues eran imaginaciones mías, ¿no? Entonces, ahí se fue logrando que tuviera conciencia de enfermedad. Si no tiene conciencia de enfermedad, no se tiene que tomar medicamento. Y si no se tienen que tomar medicamentos, están los de depósito. Había dicho su compañero que Axel. ¿no? Axel. Axel, que debería que poner la desperidona ya cada 15 días, pero actualmente está uno muy bueno. Es el alterador, es el Invera Sustena. Y hay otro para 3 meses que lo recuerdo, no. Pero sí ayudan bastante en los tipos de pacientes. Inyectables, se inyectan cada 3 meses. Y desde cada mes, muy buenos resultados. Aquí en el servicio tenemos desde cada mes y con muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes. No en todos. Y a veces creo que están abusando. Es un medicamento muy caro. 5,000, 7,000 pesos. 5,000, 7,000 pesos. Pero vale la pena porque evitan muchas recaídas y tratamientos de labor. ¿Y qué otro tipo de tratamiento podemos dar? Pues también con la pared. Y si es que tiene problemas con la pared. No le podemos cambiar el medio ambiente, pero sí le podemos enseñar. Y sobre todo porque hay cierta discriminación. Y de hecho en el mismo gobierno hay discriminación. Claro, es un mensaje pero cuando se va a enfrentar a buscar un trabajo con sus compañeros, pues empiezan a proponer. Hay varias teorías, está la dopamina, que es la más fuerte, está la serotonina, la del GABA, pero realmente no se conoce cuál es. Digo, pero ya se va acercando todas las investigaciones que se han hecho. Y van encontrando que hay veces, bueno, hay veces, está incluido, existe cierto problema con algunos sectores, pero habría que estudiar más. ¿No? Pues el primer brote ya se puede identificar. Sí, la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS sí acepta eso. El DSM-5, no, el DSM-5 es de Estados Unidos, pero la oficial es se me olvidaba decir, es la que hay, la clasificación internacional de la OMS, es la tercera que hay. A muchos psiquiatras les gusta el DSM-5, pero la oficial es esta. Ahora, el primer brote, según la clasificación, pero la de la OMS, dice que el primer brote puede llegar 4 o 5 semanas o 3 o 4 meses. El DSM-5 tiene que tener 6 meses. Si no cumple esos 6 meses, algo así, es que se publicó. ¿Por qué pusieron 6 meses? No, se montan un grupo de cuidados. Y después cuando les pregunta, se molesta. Pero bueno, no me tocó los 3 meses. Son presentaciones. Pero sí me tocó ver algunos comentarios. Y siempre que es una serie gradual, o hay casos en los que debutan.
hipótesis psicótica O viciosa. sea, tuviera la presentación de los ideas. Sí, puede ser de vicio insidioso poco a poco. Por ejemplo, yo tuve un paciente que empezó a tener un tipo de loco, pero el caso que tenía, es que eso me da, me quita lo que le quiere hacer daño. Y ahí empezó, entonces yo te tengo que dar medicamento. Y él tenía un hermano. No quiero estar como mi hermano, porque antes los ponían como zombies y pues se lo veía así, abierto, porque se lo veía. Entonces, pues este paciente no quiso, pero al tiempo ya. Entonces, ¿por qué es importante tratarlo desde los primeros síntomas? Porque la podemos controlar más rápido. Todavía nos queda tiempo. ¿Así? ¿Y aquí hospitalizan para inicio de tratamiento? Bueno, sí, cuando llegan por mi pero sacaron. ¿Cómo es el inicio de tratamiento para los derechos? Bueno, salió un código morado que es para los pacientes agresivos. Y nos dieron 2 camas. No sé. En la admisión, Sí, pero acá hay internados. Hace un interno. Se nos han internado, pero pues Oye, se adaptaron en el cuarto, así como ventanilla. no, estaría bueno. Pero aquí se han aprovechado. ¿Por qué se han aprovechado? Porque dicen, no, pues esta vez sí voy a tratar. Y los a la cámara. Yo siento que no he leído bien el código morado, yo lo leí bien, entonces, pero siempre hemos querido nosotros, desde que se hizo la remodelación de este hospital en el 94, yo propuse poner una unidad de psiquiatría que muchos hospitales muy evolucionados, bueno, digo evolucionados que tienen dinero para poner una unidad y que aceptan. Entonces, ahí lo que yo proponía era pues, camas, pues ya he echado por ahí a los campos de terapia intermedia, pero no lo aceptaron. Y estas unidades se proponen, pues lo hacen en que la maneje un internista. ¿Por qué un internista? Porque para estudiar un paciente que no tenga un tumor, pues, o que tenga elevada la tiroides, las tiroideas, eso puede confundir con un paciente psicótico. Entonces, cuando te puse esto, la luz queda cogiendo. Así cuando está morado, ya no sirve, es que ahorita tiene necesidad de las cámaras que se pagaban, o no sé si se pagaban, no se pagaban. Sí. Con el código morado, ya dieron camas, ya no hay las camas en el servicio. Son 2 camas, pues es prácticamente poco, no hace nada. Los que están muy agresivos, o que ya son crónicos, se mandan al para que se quiten. Casi una semana. Sí, y aquí pues no hay personal. En la unidad psiquiátrica todo era adecuado de las instalaciones y no es como decir un pabellón. Una unidad, en aquel entonces yo tenía 8 camas, cosa que no las dieron, pero sí es importante el que va llegando de primera vez estudiarlos porque hay muchas esquizofrenias, tumores, alteraciones hormonales y perdón, o con lesiones. ¿Por qué se descubrió? ¿Por qué digo esquizofrenias con tumores o con otra gente? Porque ya en el departamento de patología, cuando se murió un esquizofrénico, entre comillas, detectaban que tenía tumor y eso era el problema. Entonces, si se hubiera quitado ese tumor, no hubiera estado tanto tiempo internado, porque antes durábamos años
se mandaban a Samuel Javier Moreno, se mandaban allá y allá duraban años, y pues con quitarse por la alteración. Entonces se estudia qué alteración tiene. Entonces, si no se detecta eso, se le da tratamiento rápidamente a las dosis adecuadas, y ese paciente ya se controló y se puede tratar por consulta. Esa es la idea de las especialidades de psiquiatría. Ahora que está muy de moda, están diciendo que van a quitar los hospitales psiquiátricos. Sí, es lo que comenta. Por eso decía, a lo mejor puede empezar a hacer un código morado. No, esto salió antes, el código morado salió antes de la declaración que hicieron, pero no entienden bueno, los psiquiatras de los hospitales psiquiátricos se pusieron muy a la defensiva y quieren hacer marchas, pero todavía no las hacen. Entonces, yo estoy escuchando psiquiatras de hospitales psiquiátricos y no, ya están pensando en hacer muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría comentarles qué son las unidades psiquiátricas, que no las conocen, y qué es la psiquiatría de enlace. Aquí tenemos acceso a todos los especialistas, todos los especialistas. Entonces, si vemos que tiene algún tumor, El tiroidismo. sí. Pues, y se han hecho estudios de el tiroidismo o el lupus eritematoso que puede detectar, como ya hemos visto en el pasado, que puede detectar como un trastorno bipolar. Entonces, pues es excelente eso, pero ¿qué van a hacer con los que tienen ahí internados? Entonces, buscar la forma. Yo no han informado a los gobiernos actuales, no han informado cómo le van a hacer, porque no se pueden quitar y meterse en la calle. Ya le hicieron eso, pues estaban ahí con un gran problema. Pero sí se puede ir poco a poco haciendo el cambio e internarnos en un hospital general, como hay en otros países, pero siempre manteniendo ciertas reglas para que no vayan a lastimar a los pacientes o al médico que no sepa. Pero nomás dicen, se van a quitar los hospitales, no dicen cómo le van a hacer. Ese es el problema, ¿no? Y más estoy en contra de los cosas. Me parece muy buena idea, pero tiene que decir cómo va a ser. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, ¿qué hora es? Son la una. Mi esposa llega por mí. Muy bien, mañana ¿qué se va a ver? Por ahí me mandaron. Yo vi muy bien la presentación, no le hice nada. Oye,